Buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Se encuentra con ustedes el doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Les agradezco mucho su presencia esta mañana aquí en la Secretaría de Gobernación. Con motivo de este sexto informe de gobierno del presidente de la República, yo quisiera invitarlos brevemente a recordar la circunstancia política del 1 de diciembre del 2006. Los niveles de polarización, la percepción de dificultad en el diálogo, en la construcción de acuerdos, y hacer muy brevemente un recuento, a partir de esa fecha, de algunos hitos que se dieron en el ámbito de la relación del Poder Ejecutivo con otras fuerzas políticas, tanto en el ámbito del Congreso como con los gobiernos de los estados y en general con el diálogo con las distintas fuerzas políticas. Tan solo unas semanas después de ese 1 de diciembre, se aprobó por unanimidad prácticamente una nueva ley de ingresos y un presupuesto de egresos para el año del 2007. Y así se fue haciendo en los distintos años posteriores, incluso con la capacidad, en materia presupuestal, de responder con eficacia a las circunstancias de la crisis económica del 2009 y ampliar algunos programas sociales, particularmente en las zonas urbanas. Pero regresemos brevemente a diciembre del 2006, enero del 2007 y esos meses. También, unas cuantas semanas después, se aprobó una reforma al sistema de pensiones muy significativa, con el apoyo mayoritario de las fuerzas en el Congreso de la Unión y con el acuerdo de distintas centrales de trabajadores del Estado que ahora tienen garantizado su ahorro para el retiro gracias a esa reforma. También en las semanas y meses posteriores de ese año y el año siguiente se aprobó una reforma energética verdaderamente trascendente, también con el concurso de las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, y gracias a la cual se acaba de hacer un anuncio recientemente de un hallazgo muy significativo en materia de petróleo en aguas profundas para beneficio del patrimonio de todos los mexicanos. También en ese marco de diálogo, de construcción de acuerdos, se logró una reforma hacendaria que hoy precisamente nos permite tener una base fiscal sólida que nos da una garantía de estabilidad económica que países como España, como Italia, como Grecia, hoy no tienen. También en ese mismo marco se dio una reforma electoral que precisamente amplió los estándares de equidad y de certidumbre para nuestros procesos electorales y que significó que hoy día nuestras autoridades electorales han sido aprobados en sus órganos de dirigencia por las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Pero no solamente se tuvieron acuerdos significativos en el ámbito legislativo, y estoy haciendo solamente un recuento inicial. También en meses posteriores, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se planteó una agenda de trabajo muy significativa, muy importante, de compromisos para el propio Poder Legislativo, para los gobiernos de los estados y desde luego para el gobierno federal. Y con la participación de los ciudadanos se llegó a un acuerdo nacional por la seguridad, por la justicia y la legalidad. En ese acuerdo se planteaban cosas que después en el Congreso se hicieron realidad gracias a la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre otras cosas, el compromiso de todos de pasar por control de confianza a sus policías, cosa que ni se hacía prácticamente, mucho menos en el ámbito estatal. El compromiso de tener unidades especializadas de combate al secuestro, que en algunos estados empezaron a operar rápidamente y que es un compromiso expreso de todas las entidades federativas. El compromiso de tener centros de evaluación y de control de confianza. El compromiso de impulsar una reforma al sistema de justicia penal. Ese fue un acuerdo logrado también por el diálogo político, por la responsabilidad compartida en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es decir, entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, también con el concurso del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y se dio paso a esas reformas. Se hizo la propia reforma al sistema de justicia penal,
que nos garantiza que a más tardar en 4 años en todo el país debe de estar funcionando el sistema de juicios orales, que nos permite acelerar los procesos judiciales, que le da mayor transparencia al sistema de impartición de justicia. También se logró la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite la profesionalización, la capacitación, la mejor calidad de la información en materia de seguridad pública. Y también con base en esos acuerdos se procedió posteriormente a lograr reformas verdaderamente muy trascendentes. Una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es la máxima ampliación de derechos que ha habido en la historia moderna de nuestro país, precisamente para que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos se reconozcan de manera inmediata como ley suprema en el país. Y en ese marco de acuerdo logramos tener una nueva ley de migración, una nueva ley de refugiados y protección, incluso complementaria, que es una modalidad adicional para aquellas personas que no necesariamente califican como refugiados. Y también en esa renovación y ampliación de derechos y de mecanismos de protección, hoy contamos con una ley general de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No solamente avanzamos en cada uno de estos ámbitos, incluso logramos una reforma política que significa una ampliación de los espacios a los ciudadanos en materia de participación. La iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular y también una modernización de la relación entre la presidencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre otras las iniciativas preferentes. Precisamente logramos ya con esas iniciativas preferentes estrenando este mecanismo constitucional, poner en el centro de la discusión del Poder Legislativo 2 temas fundamentales. Una ley laboral para la modernización de nuestra ley, para poder garantizarle a los trabajadores de México más y mejores empleos, y por otro lado una ley de contabilidad gubernamental que nos permita tener mayor transparencia en los recursos que reciben los estados y municipios y en cómo se gastan, bajo qué criterios, y que podamos tener en esa medida mayor transparencia y mejor ejercicio gubernamental. ¿Qué duda cabe? Que cuando uno ve la perspectiva de ese 1 de diciembre a cada uno de estos hitos, se ha tenido un avance muy significativo en la capacidad de lograr acuerdos. Y ese avance significativo no ha sido el resultado más que de mantener en todo momento una actitud y un compromiso con los principios de la democracia. Y esa ha sido la labor de la Secretaría de Gobernación durante estos años. El reconocer a la democracia no solamente como un sistema jurídico, sino como un sistema de convivencia, como un mecanismo de trabajo, como un instrumento para incluir las opiniones de los distintos actores y buscar conseguir un resultado que sea bueno para México. Se puede decir en esa medida que gracias al esfuerzo de muchos, pero desde luego de esta Secretaría de Gobernación, bajo las instrucciones del presidente Felipe Calderón, hemos logrado una relación efectiva con los actores políticos, hemos mantenido el ejercicio de las libertades, se han ampliado los estándares para el ejercicio de esas libertades y se ha promovido de manera más amplia, quizás que nunca, el diálogo con la sociedad. En este mismo espíritu se ha construido y se ha impulsado una estrategia nacional de seguridad que reconoce como obligación primordial del Estado el garantizarle la seguridad a los ciudadanos, el llevar a los delincuentes a que paguen por sus delitos, el contar con instituciones de seguridad y de justicia que verdaderamente les sirvan a los ciudadanos, y el reconstruir de la mano de las instancias de desarrollo social el tejido social, particularmente en las comunidades más vulnerables. Esta Estrategia Nacional de Seguridad hoy nos da una plataforma para un México más seguro, más justo, más próspero. Una plataforma en los hechos, no solamente en las leyes, sino en los hechos, contando con policías certificados, con controles de confianza, con mecanismos para garantizar mayor protección a ciudadanos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, una plataforma para lograr una seguridad auténtica y duradera. Todos estos avances han sido acompañados también de reformas muy profundas. Pero el signo fundamental de esta labor ha sido, reitero, el hacer de la democracia una forma de trabajo cotidiana,
el vivir conforme a sus valores, el construir con base en la ley esos espacios para poder alcanzar logros superiores para nuestro país. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal, secretario? Buenos días. ¿Cómo estás, Fabiola? Buen día. Dos preguntas. ¿Nos puede dar algún detalle sobre estos trabajos que van a iniciar del equipo de transición? Si ya se entregaron los recursos propios para ello, y de parte de Gobernación y del gobierno en general, ¿quiénes van a estar a cargo de este proceso de transición? Y segundo lugar, si nos puede informar qué va a hacer el gobierno en las semanas que le restan a esta administración en materia de seguridad. Vemos que continúa las diferentes versiones en torno a los hechos de Tres Marías y se ve que está terminando el sexenio tal como empezó, con estos conflictos y estas diferentes opiniones acerca de lo que deben y no hacer con el uso de las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias, Fabiola. Existe un decreto que regula la operación de la transición. Se tiene que establecer un fideicomiso por parte del gobierno federal. La parte administrativa estará llevándose a cabo de ese fideicomiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será un fideicomiso que garantice esos recursos para el ejercicio del equipo de transición y se hará con plena transparencia conforme a la ley. El propio presidente de la República lo ha dicho con una gran claridad. Queremos tener una transición que sea útil para México, que le permita al gobierno entrante contar con la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones a partir del 1 de diciembre, y en esa medida pues estaremos atentos a las instrucciones del presidente Calderón para la organización del propio equipo de transición. En estos días, como ya se ha informado, tendrán una reunión de trabajo el señor presidente de la República con el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente electo, para que a partir de esa reunión podamos iniciar el trabajo de transición, y será en ese momento cuando se dé a conocer pues de parte del gobierno de la República las personas que estarán concentrando algunas de las labores referentes a la transición. Independientemente de eso, cada uno de los servidores públicos del gobierno federal nos mantendremos atentos a nuestras responsabilidades, trabajando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y desde luego en el cierre y en el avance de los programas que todavía en estas semanas y meses tenemos que seguir avanzando y logrando los distintos retos planteados. En materia de seguridad, creo que más allá de las distintas versiones periodísticas preliminares que se estén dando respecto a los hechos, el gobierno de la República ha subrayado, en voz del propio presidente de la República y de las distintas dependencias, que es indispensable que sea la propia investigación de la Procuraduría General de la República la que nos lleve a las conclusiones respecto a lo que ocurrió en esa mañana en la localidad cercana a Tres Marías y a Huitzilac. Y tanto las autoridades de la propia Secretaría de Seguridad Pública como todos estamos interesados y comprometidos a que si existió alguna violación normativa, alguna violación a los mecanismos y protocolos de uso de la fuerza, o por supuesto alguna ley, esta sea sancionada y castigada con la severidad que corresponde, porque esa es la garantía de que cualquier irregularidad será sancionada, no solamente en este caso, sino en cualquier caso que pudiese llegar a presentarse. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Porque entiendo el tema, pero si me haces la pregunta otra vez, por favor. El sexenio termina como empezó, es decir, con una crítica, incluso de entes interiores, de qué se debe hacer con las Fuerzas Armadas, con el uso intensivo, se ha señalado, y por supuesto, ¿qué comentario se daría a la siguiente administración en este punto? Las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad constitucional de resguardar la seguridad interior de nuestro país. Y cuando el 90% de los delitos se cometen en el ámbito local, y cuando como hoy, a pesar de que hemos hecho un avance muy significativo, nos damos cuenta de que está ya evaluado aproximadamente la mitad de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública locales. Estamos hablando de alrededor de 200,000. Y de eso solamente, aunque es un buen avance, pero solamente tenemos como aptos para ejercer el servicio cerca de 120,000, y algunos que faltan de completar sus exámenes de control de confianza. Pues qué duda cabe
que es indispensable que los estados y los municipios cuenten con un respaldo por parte de la Fuerza Federal. Y sin duda hemos tenido avances importantísimos en esa materia. Al inicio de la administración teníamos cerca de 6,000 policías federales. Hoy tenemos más de 36,000, todos ellos sujetos a control de confianza. Pero es indudable que se requiere combatir a los criminales precisamente con los instrumentos que le da la Constitución al gobierno federal para resguardar la seguridad interior. El objetivo de esta administración ha sido muy claro. Y narraba yo ese Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad. Ahí se dijo, desde muy temprano, sí, el gobierno federal no va a abandonar a la población a su suerte y va a utilizar los instrumentos que tenga para resguardar la seguridad de las localidades. Pero es absolutamente indispensable que esas labores las lleven a cabo policías. ¿Y policías de qué tipo? Idealmente policías locales. Porque los delitos como el robo, el secuestro, la extorsión, el homicidio, todos son delitos del fuero común. Es decir, que le toca prevenirlos y combatirlos a las policías estatales y a las fuerzas de seguridad municipales. Entonces creo que lo que está claro es que existe un consenso de que las Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo con su responsabilidad constitucional, pero que por supuesto lo ideal es que sean esas policías locales que se están reconstruyendo poco a poco, más lento de lo que quisiéramos, pero en algunos casos avanzando con certidumbre, para que den ese servicio a la población. Lorena López, de Milenio. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Preguntarle, secretario, si entonces el gobierno del presidente Calderón hereda una transición de terciopelo a la próxima administración, si incluso ve la posibilidad de que, a diferencia del 1 de diciembre del 2006, el presidente tenga condiciones para asumir y tomar protesta ante el Congreso. Y si me permite, también, secretario, sobre este tema de Tres Marías, ya aceptó también el secretario de la Marina que hubo errores en la ejecución de los protocolos, por lo menos en esta situación. Si nos puede decir qué consecuencia podría tener este tipo de errores. Gracias. Todos los servidores públicos del gobierno federal hemos dicho con gran claridad que corresponde a la autoridad ministerial, es decir, a la Procuraduría General de la República y eventualmente al Poder Judicial, en su caso, la determinación de responsabilidades y el deslinde de las mismas una vez que se hayan completado las investigaciones. Por supuesto que la Policía Federal también en su caso hará las investigaciones correspondientes en su unidad de asuntos internos, y lo que tenemos que hacer es justamente esperar el resultado de esas investigaciones, que en su momento se darán con gran claridad, para que cada una de estas incógnitas quede debidamente resuelta. Respecto a tu pregunta de la transición de terciopelo, nuestra responsabilidad como gobierno federal es doble. Por un lado, el mantener el diálogo político con todas las fuerzas, en todo momento de esta administración, para ir generando los logros y los acuerdos que, como el relato que hice, nos puedan dar resultados benéficos para México. Independientemente de si es un resultado legislativo, de si es un acuerdo con un gobierno estatal, de si es simple y sencillamente como lo hicimos durante el proceso electoral de manera un poco más pública, más notoria, un diálogo con las fuerzas políticas para ir buscando algunos compromisos y algunos mecanismos de colaboración. Por un lado es eso, y por otro lado nos toca, desde el punto de vista administrativo, el atender las obligaciones de ley respecto de la transición, el trabajar con el equipo del gobierno entrante para poder ofrecerles la información que necesitan para que ellos preparen el inicio de su administración a partir del 1 de diciembre y estén en condiciones de hacer un uso eficaz de las responsabilidades que los ciudadanos mexicanos han puesto en sus manos. En ambas tareas estaremos trabajando de manera muy clara, muy sistemática, bajo las instrucciones del presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, y también en esa medida pues estaremos buscando contribuir a un ambiente político propicio para el relevo de poderes. Eduardo Castillo, de AP. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bien. Déjeme insistir en el caso de Tres Marías. Yo sé que nos dice que la PGR está investigando, pero si nos pudiera dar un poco más de luz sobre esto. Hay versiones periodísticas de que todo inicia con este secuestro del director de protocolo del Museo de Antropología, y que incluso habló con usted esta persona, y que a raíz de esto al siguiente día se hace un supuesto operativo de Policía Federal. Si nos pudiera confirmar esta parte. Y lo segundo, sobre este mismo tema,
están estas versiones de que los estadounidenses eran parte de la CIA y que supuestamente habría algún acuerdo entre la Marina y la CIA, del que no se ha dado detalle. ¿Hay un acuerdo entre la CIA y la Marina que usted nos pudiera confirmar, secretario? Y finalmente, sobre la transición, ¿el gobierno del presidente Calderón dará alguna o está planeando dar alguna recomendación específica al próximo gobierno en materia de seguridad? Digamos, que mantenga ciertas cosas, o ¿cuál sería la posición hacia el siguiente gobierno en materia de seguridad? La posición del Gobierno de la República hacia el futuro es muy clara y es pública. Y esa posición es la que, por supuesto, con el grado de detalle que amerite y en el ámbito de las reuniones de trabajo que se vayan identificando, haremos saber al próximo gobierno. Es indispensable combatir a los criminales. Es indispensable modernizar y transformar las instituciones de seguridad y de justicia, desde el policía de crucero más modesto hasta el investigador más avesado, pasando por los ministerios públicos y la modernización del sistema de justicia penal y propiciando la participación de los ciudadanos y la transparencia en este proceso. Es un proceso complejo que involucra a la Federación, a los estados, a los municipios, al Poder Judicial y al Poder Legislativo también, en instrumentos como la extinción de dominio, como el lavado de dinero, que se tienen que seguir empujando. Y es indispensable el seguir avanzando en la reconstrucción del tejido social, particularmente en comunidades que han sido lastimadas de manera muy específica por la delincuencia organizada. Esas serán nuestras posiciones, porque son las posiciones que hemos construido con el diálogo, en el diálogo con los ciudadanos y de manera muy pública. Y en ese ámbito también es donde se enmarca la colaboración en distintas actividades con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que ha existido y se ha hecho público en todo momento es la colaboración en distintas labores con servidores públicos, servidores públicos mexicanos, con representantes del gobierno de los Estados Unidos, y en ese marco es que se dan las relaciones de las distintas dependencias con agencias del gobierno de los Estados Unidos y particularmente de la propia embajada. Es un hecho, existen las denuncias que se dio ese secuestro el jueves anterior a los hechos de Tres Marías. Por el caso específico y por darle pues un grado de privacidad a una persona que ya fue víctima de un delito, no quisiera hacer ningún comentario adicional, pero existió ese delito, esa denuncia se hizo pública y se ha actuado en consecuencia. Y subrayo, hay una investigación en proceso. Lo responsable es, atendiendo a toda la información que se ha publicado, hacer la investigación de todas las distintas posibles hipótesis y entregar los resultados correspondientes. Y esa es una labor que le corresponde al Ministerio Público de la Federación y estaremos nosotros informando a través de esa instancia que es la Procuraduría General de la República a la conclusión de las investigaciones sobre los hechos, sobre las eventuales responsabilidades y en su caso, desde luego, las sanciones que correspondan. Carlos Quirós de Cadena 3. Hola, secretario, buenos días. ¿Dónde andas, Carlos? Acá estás. Buenos días. Gracias, secretario. Hablaba usted al principio de las condiciones, las circunstancias en las que inició esta administración. Sin embargo, por informes de la misma Secretaría de Gobernación, dentro del sexto informe de gobierno, este año cierra con 169 conflictos de impacto nacional y local. Eso es un 28% más que el año anterior, según el mismo informe. Y bueno, pues me llama la atención que de estos 169, 122 quedan sin solución. Preguntarle, ¿este aumento en el número de los conflictos se debió a precisamente que estamos en el último año de la administración o viene siendo ya una consecuencia de una falta de actitud o de negociación o de cuidado para evitar que se den este tipo de situaciones? Y en segundo lugar, ahora que va a empezar el proceso de transición, secretario, preguntarle qué va a pasar con las bases de datos que tiene la Secretaría de Gobernación, específicamente la que tiene que ver con el registro de la cédula de identificación para menores. ¿De qué manera se va a blindar esta información para evitar que haya fugas de información? Sobre todo pensando que a lo mejor el próximo gobierno podría o no continuar con el proyecto. Esto se lo pregunto porque hace unos 15 días en Excelsior se publicó una nota donde se puede conseguir, por ejemplo, el Renault hasta en 15,000 pesos en Santo Domingo,
siendo que ustedes nos informaron que este fue destruido? Gracias. Bien, muchas gracias. De manera cíclica se presenta un incremento o disminución del número de así llamados conflictos, que son el reflejo, pues desde luego, de la efervescencia social y política que se ha manifestado en distintos momentos, y algunos de ellos, pues digamos, son conflictos de un tracto histórico muy largo, que se van activando o reactivando según las circunstancias específicas del ámbito local. La Secretaría de Gobernación tiene una responsabilidad muy importante ante esos conflictos, que es la de propiciar el diálogo, la de buscar siempre el cumplimiento de la ley, la de proteger los derechos de las personas, y en esa medida, si nosotros vemos, por ejemplo, simple y sencillamente lo que ocurrió el día de la elección, pues estuvimos atendiendo un proceso electoral que, a pesar de que se veía como muy complicado desde el punto de vista de seguridad, fue un proceso electoral en el cual hubo una instalación de prácticamente todas las casillas en la que participaron los ciudadanos con base en la organización del Instituto Federal Electoral, también de todos los procesos locales que de manera simultánea se hicieron, y ese es un testimonio de una jornada en paz, de una jornada en seguridad, que es tan solo un ejemplo de cómo distintos conflictos sociales se van distendiendo, se van manejando y se van logrando acuerdos y espacios de diálogo para los distintos movimientos sociales y políticos. Y como es ese caso, hemos seguido atendiendo la dificultad o la efervescencia que se ha dado en algunas zonas de los Chimalapas, hemos seguido atendiendo el diálogo y la negociación con distintas fuerzas políticas, hemos apoyado a distintas entidades del propio gobierno federal a la resolución de los conflictos, y en esa medida pues lo que tenemos es, sí, un cierto número de conflictos, pero un trabajo permanente de la Secretaría de Gobernación por garantizar que esos conflictos se están atendiendo en un ámbito de respeto pleno a las libertades, de cumplimiento a la ley y de la búsqueda de soluciones en el marco de esa propia legalidad. Respecto a las bases de datos, bueno, una cosa muy importante que tenemos que recordar es que desde que se echó a andar la propia cédula de identidad se buscaron criterios específicos y lineamientos planteados por el IFAI, precisamente para poder garantizar la seguridad de los datos y para poder garantizar el uso adecuado de esa información. La cédula de identidad no solamente es un programa gubernamental, es un mandato de la propia Ley General de Población. Se sigue avanzando en el avance de esta campaña, fundamentalmente entre menores de edad, la cédula de identidad personal, con el avance de los registros y con la entrega de las cédulas y, por supuesto, el resguardo de esa base de datos, y con base en estos criterios se hará entrega a la próxima administración de los avances y de los libros blancos correspondientes en la gestión de este proyecto. Rodrigo Soberanes, de CNN. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Pregunta nada más. ¿Por qué otra ley de víctimas? Después de todo el estira y afloje que hubo antes, todo este proceso que incluso terminó en la Suprema Corte, cambia la legislatura y el Ejecutivo manda otra ley de víctimas. ¿Están desconociendo la anterior o qué pasó ahí? ¿Qué le responde a Cecilia a lo que declaró ayer? El día de hoy, si no se hubiera dado la iniciativa del Ejecutivo, no existiría en el Congreso una ley sobre la cual pudieran trabajar los legisladores. Déjenme recordar brevemente lo que ocurrió. Se aprobó una ley de víctimas que generaba un proceso de burocratización que significaba un viacrucis para las víctimas. Una comisión que reconociera como víctima a la persona, que esa comisión le diera una instrucción, ya sea al gobierno federal, estatal o municipal, y una ley sin un fundamento constitucional que garantizara plenamente que esa autoridad estatal o municipal cumpliera esa ley. Precisamente por eso, por proteger auténticamente a las víctimas, es que se hicieron observaciones al Congreso de la Unión. El Congreso dijo, no aceptamos las observaciones porque están fuera de tiempo. Y entonces nosotros dijimos, no están fuera de tiempo, quédense con la ley para que la reformen, atiendan estas observaciones, mejoren estas características de la ley. Y el Congreso nos dijo, no, señores, se tiene que publicar como está. Ante eso nosotros le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que dirimiera esa diferencia. ¿Se presentaron las observaciones en tiempo y forma, sí o no? En lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúa el caso y toma una determinación, para nosotros era urgente poder contar con una ley de víctimas. Precisamente para eso, y con el concurso de algunos legisladores,
el entonces todavía senador Alejandro González Alcocer del Partido Acción Nacional, el entonces todavía senador Jesús Murillo Caram del Partido Revolucionario Institucional y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas del delito y de la violencia. Nos sentamos a trabajar, encontramos ahí algunos consensos. Algunos de esos consensos, la gran mayoría, están reflejados en esta nueva iniciativa. Y lo que hoy ya tenemos es, por un lado, el proceso de la Corte, que en cuanto se defina, pues nosotros atenderemos a lo que diga la Corte. Pero en lo que eso va avanzando, ya hoy día puede sentarse el Senado de la República con todas las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, con el concurso del Gobierno Federal, a buscar una ley de víctimas que garantice, primero, que lo que se ha logrado con Províctima, que hoy, a la fecha, ya ha atendido a cerca de 20,000 personas de manera directa en todo el país, se siga avanzando. Que garantice también que una vez que la persona es víctima del delito, se pueda buscar la reparación del daño, primero por parte de los delincuentes y segundo, de manera subsidiaria e inmediata por parte del Estado, incluso con ayudas económicas o con becas o con otros instrumentos que también tengamos la garantía que sí van a proveer, en su caso, los gobiernos estatales o municipales. Y precisamente por eso es que enviamos una ley de víctimas, para que ya podamos discutir sobre la sustancia de la ley. Y ese ha sido el objetivo del presidente de la República, para poder seguir avanzando y contar lo antes posible con una ley de víctimas que no le haga daño a las víctimas, que les garantice sus derechos, que les dé una verdadera atención y que genere el resultado que todos deseamos, que es que el Estado le dé mayor protección a las víctimas de la violencia y a las víctimas del delito. Daniela Ramírez, de La Razón. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Para preguntarle si coincide con el empresario Claudio González, que es una burla que Andrés Manuel desconozca la calificación del proceso electoral, y cambiando un poquito de tema sobre este conflicto de Nueva Jerusalén, que ya van van 12 días que los niños siguen sin clases. ¿El gobierno federal va a intervenir o está en pláticas con el gobierno de Fausto Vallejo? Y por otra parte, si usted sabe cuándo recibirá el presidente Felipe Calderón pues al presidente electo Enrique Peña Nieto, se rumora que entre hoy y mañana. ¿Usted sabe cuándo lo van a recibir? Gracias. Próximamente se tendrá esa reunión y en cuanto se tenga la reunión se dará la información correspondiente. En el ámbito de Nueva Jerusalén, desde un principio el Gobierno de la República, reconociendo que es un conflicto del orden local, hemos estado apoyando las gestiones del Gobierno del Estado de Michoacán y también pues acercando a la fuerza pública necesaria para poder garantizar que la tranquilidad de esa comunidad. Desde luego nos preocupa que no se haya logrado todavía un acuerdo que le permita a los niños de la comunidad asistir a clases. Estamos apoyando las gestiones del Gobierno del Estado y estaremos muy atentos a que esta solución se dé en un marco de respeto a la ley, de tolerancia y de ejercicio de libertades. Y ciertamente estamos atentos y trabajando con el propio Gobierno del Estado en la atención de este conflicto. Desde un primer momento el Gobierno de la República ha dicho con una gran claridad que de cara al proceso electoral nuestra responsabilidad es, primero, cumplir la ley para garantizar que todos los servidores públicos del Gobierno federal se apeguen estrictamente a esa legalidad. Y así se hizo durante todos los procesos previos a las campañas, durante las campañas, en el día de la jornada electoral. Segundo, de respaldo a las autoridades electorales para garantizar su seguridad, para poder ofrecerles espacios de diálogo en el ámbito local, en el caso que fuera necesario, y de coordinación en el ámbito de la organización de las elecciones y en la garantía de la seguridad y la buena conducción del proceso. Y tercero, de manera muy importante, de respeto pleno e irrestricto a sus determinaciones. Y en ese ámbito nos seguiremos manteniendo y buscando desde el ámbito político también la consecución de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, como ha sido el caso desde antes, durante y después del proceso electoral. ¿Perdón? Si usted dice que van a buscar el diálogo, van a hablar con López Obrador, que es el que dice que no va a reconocer a un gobierno. Nosotros hemos estado siempre atentos y actuantes con las distintas fuerzas políticas de todos los partidos y así lo seguiremos haciendo. Lev García, de Reforma. Adelante, Lev. Gracias. Secretario, son 3 puntos sobre este balance que hace a grosso modo. El primero es, en esta herencia de logros que deja, también se aprecia que hay varios casos que no ha logrado resolver el gobierno federal. Por poner ejemplos, Michoacán parece que se ha convertido en un foco rojo
no solo por el caso que comentaba la compañera de Nuevo Jerusalén, sino que tienen ahí ya varios conflictos en comunidades como Cherán, tienen conflictos que van a heredar también a la próxima administración, a menos que los resuelvan, claro. Y en estas herencias también se adivina que va a seguir incrementando el presupuesto para seguridad, quizá desatendiendo otras áreas debido a que no hay una arca llena de recursos para este sector. Y por el otro lado, en lo que corresponde a la ley de víctimas, también hay críticas severas, hay cuestionamientos de que no se tomó en cuenta en realidad a las organizaciones civiles, que no se tomó en cuenta a organizaciones ciudadanas o que han surgido precisamente a través de los últimos años, en este sexenio, víctimas de la delincuencia organizada por una parte, pero también víctimas de la presión del Estado, en ocasiones federal y en ocasiones estatales. En este balance, con estos pendientes, ¿qué nos puede comentar, secretario? Sí se ha incrementado el presupuesto para seguridad. Tan solo en lo que va de esta administración, se han destinado casi 70,000 millones de pesos. Creo que la cifra más aproximada es 67,000 millones de pesos para los estados y municipios en materia de seguridad. Para que tengan policías confiables, para que puedan modernizar su sistema de impartición de justicia, para que puedan mejorar sus capacidades de investigación y para que sus ministerios públicos puedan cumplir verdaderamente con esa labor de investigación, de elaboración de los casos, de llevar los casos de manera limpia, transparente ante los jueces, y para que los responsables de los delitos sean sentenciados, y también incluso para que sus centros penitenciarios estén funcionando de manera adecuada, en donde sean auténticos centros de rehabilitación social y no focos en donde muchas veces lamentablemente pues se generan y se producen más delitos. Y también, por supuesto, en el ámbito federal. Eso no ha significado tampoco que se haya incrementado el presupuesto en detrimento de otras áreas. Se han incrementado en más del doble todos los fondos destinados a prevención y combate a las adicciones. Por no mencionar el incremento en la cobertura educativa, en la cobertura de salud y toda una serie de programas que justamente van reconstruyendo el tejido social, o la construcción de más de 300 centros Nueva Vida en todo el país. Creo que es muy importante, y así lo hemos establecido en varias ocasiones, el seguir evaluando el resultado de los distintos programas, pero no solamente los de seguridad, sino muchos otros programas en los cuales tienen fondos muy superiores en otros ámbitos, para poder verdaderamente identificar las prioridades y seguir avanzando. Y esa será una tarea que le corresponderá fundamentalmente a la actual legislatura, a su Cámara de Diputados, en la aprobación del presupuesto de egresos del año del 2013. Y qué bueno que mencionas algunos de los casos que están pues todavía pendientes, porque justamente pues muchos de ellos son precisamente del ámbito local. Y la labor de la Secretaría de Gobernación es apoyar a los gobiernos de los estados, impulsar el cumplimiento de la ley, y respaldar las gestiones que en su caso se estén haciendo entre distintos grupos sociales por parte de las autoridades locales. En el caso específico del estado de Michoacán, tenemos una comunicación cercana con el gobernador del estado, estamos respaldando sus gestiones, estamos apoyando la solución de los conflictos a los que haces referencia, y nuestro objetivo es muy claro. El papel del gobierno federal en esta materia es garantizar niveles de seguridad, ofrecer el respaldo de la fuerza pública en caso de que sea necesario, y también ofrecer en su caso los oficios de diálogo y de colaboración y de apertura que nos permitan encontrar soluciones. Pero pues tenemos que reconocer que muchos de estos conflictos, muchas de estas situaciones tienen una solución originaria, muchas veces en el ámbito municipal primero y después en el ámbito estatal, y por supuesto que nosotros seguiremos colaborando en esa materia. Finalmente, respecto a la ley de víctimas, en efecto se han tomado las observaciones de algunos de los grupos de la sociedad civil, pero indudablemente que estamos buscando una ley que sea diferente a la que aprobó originalmente el Congreso de la Unión, precisamente porque le veíamos esos problemas, porque le iba a hacer más daño a las víctimas, porque iba a burocratizar la atención, porque los iba a generar en un viacrucis para que primero les reconocieran la calidad de víctimas, después para que eventualmente hubiera una instrucción y para que esa instrucción eventualmente pudiera ocurrir,
que la autoridad estatal o municipal dijera, no, pues a mí esa comisión que se generó no me da ninguna instrucción. Entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo Províctima y generando una conferencia y también impulsando, como ya lo hizo el propio Senado de la República, la reforma constitucional que está ahorita en la Cámara de Diputados y que se puede aprobar rápidamente, que garantice que no va a haber autoridad que no le dé a las víctimas la atención que se merecen. Juan Carlos Villarroel, de Notimex. Secretario, buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Tres cosas muy puntuales. Por un lado, el gobierno federal envió las iniciativas preferentes al Congreso. ¿Qué expectativa tienen de que se dictaminen estas iniciativas con agilidad y bueno, con optimismo, pues tal vez antes de que concluya el presente sexenio, por un lado? Por otro lado, ¿algún comentario sobre la crítica que hizo Amnistía Internacional hace unos días acerca de las desapariciones forzadas? Dice Amnistía Internacional que estamos muy atrasados en la materia. ¿Qué puede comentar? Y por último, ¿cuál es el reto que enfrentará el futuro gobierno en materia de gobernabilidad interna? ¿Cómo dejan el negocio, pues, para que lo tome el nuevo secretario? Gracias. Bien, el Gobierno de la República en todo momento ha estado abierto a las observaciones y recomendaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil, nacionales o internacionales, en todos los ámbitos, particularmente en materia de derechos humanos. Hemos trabajado específicamente en el tema de desapariciones, por lo menos en dos rubros. Uno, insistiendo con los gobiernos de los estados en tener un solo registro de personas desaparecidas, así identificadas en el ámbito de las procuradurías o fiscalías de los estados, para poder tener ese registro, para poder hacer una búsqueda plena de cada uno de esos registros e identificar si son personas que pudieran estar en otra entidad o que pudieran estar en una situación diferente. Por otro lado, en el avance en la creación en el ámbito federal de un protocolo y un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, así como un equipo de trabajo que hemos venido mencionando con la propia Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para poder dar seguimiento a los casos del ámbito federal que tienen que ver con el asunto de personas desaparecidas y, por supuesto, en el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos permite garantizar el combate a este delito y que cada uno de los casos que estén identificados como tales y de los que tiene conocimiento la autoridad se puedan investigar y se puedan sancionar. Y seguiremos trabajando en esa materia, desde luego con mucha atención a las observaciones de los distintos organismos internacionales. Segundo, respecto a la iniciativa preferente, déjame iniciar haciendo un reconocimiento al Congreso, porque desde luego hice yo toda una narrativa de cómo se ha transformado el entorno político del 1 de diciembre del 2006 al entorno que hemos construido durante esta administración, que nos ha permitido tener acuerdos muy trascendentes. Y esos acuerdos muy trascendentes no hubieran sido posibles sin el compromiso de todas las fuerzas políticas en el seno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en las dos legislaturas anteriores. Uno de esos cambios fue precisamente la iniciativa preferente, porque justamente la preocupación es que hay iniciativas que son muy importantes y que por cualquier motivo, sea político de corto plazo, sea porque no existe el acuerdo, sea porque no se genera el consenso, sea porque hay algunas diferencias, pues se quedan, digamos, en lo que se conoce como la congeladora legislativa o se tardan mucho en dictaminar. La Constitución nos garantiza lo siguiente, y lo leo porque creo que nos ayuda a tener presencia y tener claridad de cuándo esperamos que se dictaminen estas leyes, que es justamente tu pregunta original. Aquí dice el artículo 71 constitucional, leo los últimos párrafos. El día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones, es decir, el 1 de septiembre pasado, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente, cosa que hizo a través del secretario de Gobernación, o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Aquí lo que hicimos fue presentar 2 iniciativas preferentes. Sigo leyendo. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Es decir, la tienen que discutir y votar en el Pleno, en el caso de la iniciativa de ley laboral, 30 días naturales después de su presentación, como lo hicimos nosotros, y en el caso del Senado de la República, en la Cámara de Diputados, perdón, la ley laboral, y en el Senado de la República, la ley de contabilidad gubernamental. Si no fuere así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno, pasando los 30 días naturales.
En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Entonces, lo que nosotros esperamos es que, en cumplimiento del texto constitucional, se discutan estas alternativas, pueden ser rechazadas de plano, o pueden ser modificadas y aprobadas y enviadas a la siguiente Cámara en estos plazos que marca la Constitución. Ese es el objetivo de la iniciativa preferente, el decirle al Congreso de la Unión, hay tiempos para todo, hay plazos para todo, en estos dos temas. Señoras y señores, les vamos a agradecer mucho que, conforme a la Constitución, decidan lo antes posible. Muchas gracias, compañero. Nada más faltó la última parte de los retos que enfrentará el próximo gobierno. Pues mira, creo que está muy claro, ¿perdón? ¿Cómo deja el negocio? Pues mira, creo que justamente el recuento que hice al inicio es un recuento de una transformación, de una situación de una gran polarización, el 1 de diciembre del 2006, a una situación en la cual el diálogo democrático nos ha dado un espacio de construcción de acuerdos incontestable. Ha habido acuerdos con el legislativo, ha habido acuerdos con los partidos, ha habido acuerdos con los gobernadores, ha habido acuerdos entre poderes, y esos acuerdos nos han dado una plataforma para un mayor y mejor ejercicio de las libertades de los mexicanos, para la búsqueda de un México más seguro, más justo y más próspero. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenos días.